Buenas noches. El papel del Estado es fundamental en muchos ámbitos, por ejemplo, en seguridad, aunque lamentablemente se ponga a veces en entredicho, en el económico, para facilitar el dinamismo necesario que permita generar riqueza, o el social, para dar respuesta a necesidades. Pero otra cosa es el intervencionismo. En unos días verá la luz la nueva ley audiovisual, que impondrá a las plataformas destinar el 3,5% de sus ingresos a financiar trabajos de productoras independientes en lenguas cooficiales y hechos por mujeres. Es decir, no a promover el talento, el esfuerzo, la creatividad que lleven al éxito y por tanto a la demanda. Hay quien no ve la línea que separa la actuación del Estado del intervencionismo. Incluso hay quien no quiere que esa línea exista. Pero en el primer caso, el resultado es la mejora del estado del bienestar, el bien común. Y en el segundo, contenta a colectivos creando burbujas improductivas y clientelismo. Bienvenidos al Debate Popular Televisión. Les presento a nuestros compañeros tertulianos esta noche, que son Francisco Javier López, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un placer contar contigo. Está Pablo Blesa, compañero, encantado. Un placer estar aquí esta noche con estos dos grandes tertulianos y hay temas de interés, ciertamente. Ese otro tertuliano es gran tertuliano, es Joaquín Azparre, bienvenido. Gracias, buenas noches y eso, un placer compartir mesa con vosotros, ¿no? La verdad es que la actualidad es muy intensa y con muchas vías abiertas, muchos asuntos. Vamos a centrarnos en algunos y tiempo tendremos la próxima semana de ir analizando otras cuestiones. Estos últimos días, esta misma semana, han estado aquí en la región de Murcia algunos expertos en el mundo económico que han analizado la situación en la que nos encontramos a nivel nacional y en la región de Murcia en concreto, muy marcada todavía por la guerra en Ucrania y sus consecuencias. Y por tanto, bueno, sigue estando ahí ese conflicto bélico, un conflicto, yo no sé, Pablo, tú que eres experto en el ámbito internacional, del que sigue siendo, se está alargando muchísimo, no sé si te extraña que esto esté ocurriendo así. Hay muchos titulares, ¿no? Moscú acaba de expulsar a 80 y tantos diplomáticos, entre ellos a 27 de la delegación española. Hay quien dice que sí, Putin sufre leucemia, pero hay muchas fake news circulando. Y luego está el tema de Finlandia y Suecia, que han pedido ya formalmente su ingreso en la OTAN, aunque Turquía pone sus reparos. Pero bueno, es un reto seguramente para Rusia y para Europa. Y todo esto, ahora mismo, ¿con qué te quedas? ¿Con el aspecto geoestratégico, con el humano, con cuál? Más allá de los aspectos, cuestiones puntuales, como que, por ejemplo, Rusia haya decidido expulsar a diplomáticos europeos en retorsión a una acción similar, más allá de lo puntual, más allá de lo que es nuevas evoluciones del conflicto, lo cierto es que tenemos un conflicto de larga duración y que para el que no se prevé un final inmediato. Hay obviamente los optimistas que creen que en 3 meses, en 5, los pesimistas en un año. Lo cierto es que ahora mismo no hay nada que indique que haya ni una negociación abierta que pueda ser una vía de resolver el embrollo geopolítico, y tampoco la fuerza de las armas parece que pueda, por ninguno de los dos bandos, imponer su razón en el conflicto. Lo que sí hay hay una serie de movimientos tectónicos en las relaciones internacionales de larga duración y muy importantes. El primero es la voluntad de un continente, el continente más depauperado de energía y más dependiente de la exportación de energía, Europa, que ha tomado una decisión trascendental a futuro y parece que, digamos, ad eternis, para siempre, que es desengancharse de la dependencia de esa otra pata del continente, que es Rusia, que es nuestro proveedor, nuestro gran proveedor de energía. 300.000 millones de euros. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que la Comisión Europea, que va aplicando paquetes de sanciones y vamos por el 6º para penalizar la economía rusa, pues ha tomado una decisión, digamos, global, que es invertir 300.000 millones en 5 o 7 años, de los cuales 72.000 serían donaciones y el resto serían préstamos blandos, para que Europa aplique su agenda verde con celeridad, para que no compremos
petróleo ni gas ruso. ¿Cuál es el problema? Que esto a muy corto plazo es inviable, a corto plazo, porque hay países que tienen una dependencia, como sabemos, total. Hungría es uno de esos países, por tanto, veta esa sexta ronda de sanciones a Rusia, en la que dejaríamos de comprar petróleo a Rusia, y tenemos a Alemania, que depende del gas ruso de una manera exorbitada. Pero hay un segundo plan dentro del plan global de desenganchar, que es y de sustituir por energías limpias, eólica, solar, donde España tiene tanto que ganar por otra parte, y que explica la visita de los cataríes a España, porque España sería, como bien explicó el líder catarí de la delegación, es el país con más capacidad de desgasificar gas licuado, y tenemos a Qatar, que es la segunda mayor potencia gasística del mundo. ¿Qué es lo que ve Qatar? Que cada vez, en el mismo grado en que Europa no dependa del gas ruso, necesitará recursos de gas catarí, y España puede desgasificar. Pero déjame que apunte dos cosas más. Una es ese deseo de desenganchar, luego está la ampliación de la OTAN. Espera, vamos a entrar hasta ahí, Francisco Javier. En estos momentos, en ese conflicto, el bélico, el humano, la tragedia, el económico, ¿con cuál noticia de estas últimas horas te quedas? Vamos a ver, la principal noticia es que una operación que iba a ser especialmente rápida, o lo preveyeron como bastante rápida por parte de Rusia, como bien decía Pablo, se ha enquistado y no sabemos cuándo va a producirse el desenlace final, con lo cual la faceta del drama humano, aunque ahora ya no nos ocupa tantas horas en la parrilla televisiva, ese drama humano se va a mantener en el tiempo, con millones de personas desplazadas. En cuanto a lo que supone para nosotros, para la parte occidental de Europa, obviamente es un impulso a esa agenda verde e incluso a la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Lo que pasa es que, claro, no puede ser a corto plazo. Ahora mismo no tenemos la capacidad de sustituir el gas o el petróleo por energías verdes, y por eso hemos tenido que acudir a el sátrapa catarí, porque recordemos que hasta hace una semana Qatar era prácticamente el demonio, porque es un país donde los derechos humanos brillan por su ausencia, y muchísimos otros componentes. De hecho, las inversiones de Qatar en España han sido muy contestadas, fundamentalmente han estado encaminadas o han tenido mayor visibilidad en el mundo deportivo, y siempre ha sido algo, desde que entraron en principio, pues empezaron con el Málaga, después con la sponsorización del Fútbol Club Barcelona, y siempre ha sido como un poco, vamos a dejarlos ahí, y sin embargo ahora lo hemos recibido como a Mr. Marshall, y es que los necesitamos. Y coincido y termino también con lo mismo que apuntaba Pablo. Somos la mayor potencia europea en desgasificación, con lo cual a la economía española sí se le abre una ventana de oportunidad en cuanto el gas de Qatar que llegue para el resto de la Unión Europea. Alemania no tiene, creo que tiene una planta desgasificadora, y además pequeña. Nosotros tenemos 6. Creo que son. Yo, como vuestro permiso, le voy a dar otra dimensión a este conflicto, a lo que es la invasión rusa de Ucrania, porque lo estoy leyendo estos días y lo hago además con mucha preocupación. Fijaos en el dato de que si sumamos a Rusia y a Ucrania son las dos potencias más importantes de exportación de grano de cereales, del conjunto de los cereales del mundo. Esto está ya provocando, primero, una hambruna en el Cuerno de África, primero porque hay bloqueadas producciones de los dos países, y segundo porque los precios se han disparado. La hambruna está afectando ya al Cuerno de África y está siendo ya fuente de conflictos sociales muy graves, y esto está solapado, pero veremos hasta dónde llega, en países como Sri Lanka, como aquella república soviética de Tayikistán, donde todos los días hay ya incidentes de la población que se queja de la elevación de los precios y de que no hay suficiente grano, y sobre todo de un país tan sensible para el conjunto de lo que es la geoestrategia mundial como es Irán. En Irán, en la mayoría de las ciudades, todas las noches se están repitiendo incidentes y enfrentamientos con las fuerzas de la revolución iraní, de los ciudadanos hartos de que no tienen dinero porque se ha elevado el precio del pan y se ha elevado el precio de todos los productos. Aquí podemos pagar la invasión rusa de Ucrania sacrificando igual 2 grados de la calefacción o del aire acondicionado, pero en todos estos países la gente comienza a morirse de hambre, y en otras están siendo fuente ya de un estallido social muy importante que probablemente se contagie también a otros países que están en la misma situación, ¿no? Quería abrir, Pablo, esa otra pata, y es sobre la petición ya formal de los países escandinavos para incorporarse a la OTAN. Eso seguramente es un reto para Rusia. No sé si
quiere permitir que eso ocurra, y para la Unión Europea, que puede generar seguramente deseos también, pero también tensiones. ¿Cómo lo ves? ¿Qué puede ocurrir a nivel estratégico? Es interesante porque todos sabemos que Finlandia es neutral precisamente por una guerra que Stalin hizo por los mismos motivos por los que Putin ha iniciado su conflicto en Ucrania, y era forzar a ese país con el que tiene una frontera tan extensa a que fuese neutral. Es la guerra de invierno del 39, donde por primera vez el Ejército Rojo perdió una batalla hasta que luego Stalin entró con todo eso, aplastó la resistencia finlandesa y les impuso la neutralidad. Y por eso son neutrales ya 80 años. Pero ahora ha conseguido lo contrario Putin. Ahora, ¿qué sucede? Que ahora mismo me parece una victoria de la inteligencia estratégica que estos dos países, primero porque el cálculo de su seguridad ha cambiado, y obviamente antes ser neutrales les parecía la opción más idónea para garantizar su integridad territorial, ahora los cálculos han cambiado. Es un país que ya amenazó verbalmente con tomar medidas contra Suecia y Finlandia ante determinados supuestos. ¿La respuesta cuál ha sido? Primero, no nos aminanamos ante tus amenazas, no nos rendimos y por supuesto no bajamos las rodillas, sino lo contrario. La respuesta es una respuesta valiente de solicitar su ingreso a la OTAN. ¿Esto qué significa? Actualmente esos dos países, lo sabemos bien, forman parte de la Unión Europea. También la Unión Europea tiene encamado en su tratado, el artículo 42.7, un pacto de solidaridad militar. Lo que pasa es que la Unión Europea no tiene las capacidades militares de la OTAN que le proporciona Estados Unidos. Con lo cual, ya esos países, de facto, tenían su neutralidad yo diría resquebrajada, porque forman parte de la Unión Europea, que tiene en el Tratado de la Unión una cláusula de solidaridad militar, pero no tiene los medios militares. Mientras que en el caso de la OTAN sí que tienes el factor transatlántico de Estados Unidos. Entonces, aunque existe la dificultad de convencer a Turquía, que como sabemos es un país fundador de la OTAN, Turquía, el único país islámico de la OTAN, musulmán de la OTAN. Este es un país que se está quejando de que tanto fundamentalmente Suecia... El apoyo cobijo a los kurdos, exactamente, ¿no? a los kurdos terroristas. Y ya veremos si finalmente se les corteja de una manera que acepten. Pero es un cambio fundamental. ¿Qué dice Putin? Putin yo creo que hace de la necesidad virtud. Porque dice, bueno, a mí no me preocupa que esos países entren a la OTAN, porque en el fondo está asumiendo y está en su réplica, está instilando dentro de su réplica que la OTAN es una alianza defensiva, porque dice, a mí no me preocupa que estén en la OTAN, yo sé que eso no significa una potencial agresión a mi país, a mí me preocupa si hay un despliegue de misiles en su territorio, entonces yo replicaría acorde y militarmente a esa cuestión. Pero es un cambio tectónico de la estructura de las relaciones internacionales y en el marco de la seguridad europea desde el Atlántico a los Urales mayor. A nivel económico, Francisco Javier, estamos, Joaquín, tenemos un problema de inflación, subida de precios, estamos con titulares que a mí me generan confusión, sinceramente, ¿no? Porque por una parte se nos dice los precios están subiendo continuamente, para que eso se frene, lo mejor es que suban los tipos de interés algo, y parece que van a subir. La inflación, los sueldos no se pueden mejorar, no llegan, las pensiones no deben mejorarse, pero si no se mejoran no llegan a los precios, pero los precios no van a bajar. Y también las previsiones que hizo el Gobierno parece que no se van a cumplir. Ayer el Banco de España, el gobernador dio a conocer un informe francamente duro a nivel económico y subida de precios que parece permanente. A nivel económico, ¿cuál es tu valoración? A nivel económico yo creo que la coyuntura internacional obviamente influye, pero que va a suponer un gran quebradero de cabeza para el Gobierno. Sin poder, además, gestionar, como pasaba en los 90, antes de la entrada en el euro, la moneda con la cual podía jugar un poco para mitigar los efectos de la inflación. Ahora, al depender del Banco Central Europeo, España está más atada en ese sentido. Aunque le lleguen los recursos. Aunque le lleguen los recursos, pero no puede jugar con subidas o bajadas de tipos de interés, no puede jugar con una posible devaluación o evaluación de la moneda, con lo cual todos esos componentes que un Estado soberano normalmente tiene, ahora mismo depende del acuerdo que se tome con los otros 27 socios. Con lo cual creo que nos queda un año, o lo que nos queda de año va a ser especialmente duro, y veremos si no termina también en cierta medida
incluso, y entramos en un componente más político, siendo el detonante de un adelanto electoral y que la legislatura no acabe, puesto que los números del Gobierno no salen. Los presupuestos estaban hechos sobre unos datos de crecimiento que a día de hoy todo el mundo sabe que son completamente imposibles. El consumo ante la subida de precios y la inflación obviamente va a caer, con lo cual la recaudación tampoco va a ser la esperada. Es decir, el panorama económico va a ir ligado al político y a la suerte del Gobierno. Yo, si me permites un pequeño apunte por cerrar todo ese tema estratégico, como habéis mencionado el tema de Qatar, a mí lo que me ha llamado la atención es que qué casualidad que 2 semanas después de restablecer completamente las relaciones diplomáticas con Marruecos venga aquí el emir de Qatar. Y esto tiene su explicación. ¿Quién es el principal aliado en el mundo árabe de Qatar? Y lo demostró en la primavera árabe, cuando se aísla a Qatar por parte de Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Egipto, montan un boicot en torno a Qatar, que incluso le ponen aprietos desde el punto de vista de abastecer a la población de alimentos, y qué casualidad que es el rey de Marruecos el que fleta aviones con alimentos para sacar en ese momento crucial del apuro a la población catarí. Es el principal aliado estratégico de Qatar en el mundo árabe, es Marruecos. Qué casualidad que 2 semanas después de que España restablece, ¿verdad?, las relaciones diplomáticas, aquí viene el señor de Qatar con la chequera abierta para invertir. Bueno, cierro el paréntesis y lo demás. Bueno, esto, lo que planteabas, Antonio, es como, creo yo, y no soy economista, pero lo poquito que entiendo, creo que esto es como ese juego de las fichas de dominó que uno empuja y van cayendo una tras otra hasta que alguien levanta una y se interrumpe el juego. Claro, ¿qué ficha hay que levantar para evitar que esa espiral que tú apuntabas siga de una manera descontrolada? Es decir, si suben los precios, porque hay una presión energética, suben los precios ya no solamente afectan a lo que son los precios puramente energéticos, sino que se contamina lo que es la inflación subyacente, es decir, ya los productos alimenticios y de otro tipo que no dependen directamente de fluctuaciones que no deberían del mercado, pero está ahí, ya vamos por el 4,3%, no por el 8% que supone que es la inflación oficial, pero esa, la que se queda, la subyacente, la que afecta a todos los ciudadanos, a la cesta de la compra del día a día, está ya en el 4,3%. Si esto se traspasa a los salarios y se traspasa a los beneficios empresariales y se traspasa a las contraprestaciones de la administración pública de los funcionarios, tiene otro efecto, que es automáticamente, al subir los salarios, sube el consumo, si sube el consumo, suben los precios, en fin, entramos ahí. ¿Qué ficha se va a levantar ahí? Bueno, la que quiere levantar ahora mismo el Banco Central es elevar los tipos de interés. Si se elevan los tipos de interés, lo que se va a hacer es frenar el consumo, y si se frena el consumo se supone que se para la inflación. Bueno, pues parece que se va a jugar esa carta. ¿Qué pasa con esa carta? Hombre, que por lo visto, y lo que dicen los economistas, no es la mejor en estos momentos para España, que tiene una deuda galopante que va a llegar probablemente al 140% del Producto Interior Bruto, y que eso hay que pagar. Hay que pagar la deuda, pero hay que pagar los intereses. Si los intereses hasta ahora eran negativos, si el Banco Central sube los intereses, va a haber que empezar a pagar, con lo cual se nos va a complicar la cosa y bastante, ¿no? Bueno, pues como decía, Joaquín asumía que decía no soy economista, vamos a llamarlo de economistas y además reputados. Antes de economista, Federico Steinberg es investigador principal del Real Instituto Elcano y asesor especial del alto representante para la política exterior y seguridad, Josep Borrell. Además ha trabajado como consultor en el Banco Mundial. Y a él le hemos preguntado qué le parece que está ocurriendo respecto de lo que es la cohesión y la geoestrategia a nivel de la Unión Europea y también económico. Vamos a escucharlo. Lo único bueno que tiene la guerra de Ucrania, que es un desastre mayúsculo, es que la Unión Europea ha respondido muy bien, de una manera mucho más coordinada, unificada y categórica de lo que se podía esperar. Primero, no ha habido una división entre los distintos países, como se podía esperar, dado que los países del este tienen una visión muy distinta de los países occidentales sobre la migración, los refugiados, la relación con Rusia. Por otra parte, la Unión Europea ha mandado por primera vez en su historia, lleva ya 1.500 millones de euros de armamento,
como Unión Europea, eso nunca lo había hecho. Y tercero, ha estado a la vanguardia de las sanciones económicas que se han impuesto a Rusia, junto con Estados Unidos y otros países occidentales, para desconectar económicamente a la economía rusa del resto del mundo, no en la parte energética, que es la asignatura pendiente. La debilidad fundamental, yo creo, es que la Unión Europea no es una unión de defensa, eso es la OTAN, y está el debate sobre si deberíamos tener un ejército europeo, y luego, o casi antes, el problema de que las decisiones en política exterior de la Unión Europea se tienen que tomar por unanimidad. Y ya estamos viendo que, por ejemplo, para plantear el embargo del petróleo y del gas ruso no hay unanimidad y, por lo tanto, no se puede tomar la decisión. La Unión Europea debería, en este mundo más geopolítico al que nos enfrentamos, ser capaz de tomar las decisiones por mayoría cualificada, por lo menos. Que cuanto más dure la invasión rusa de Ucrania y esta sensación de incertidumbre y las tensiones que tenemos, pues más difícil va a ser mantener esa cohesión. El año 2022 iba a ser de recuperación muy fuerte y de crecimiento muy intenso, y va a ser de menos crecimiento, pero todavía de crecimiento. No estamos pensando en una recesión, ni muchísimo menos. Como el destino mayoritario del comercio murciano y español es el conjunto de la Unión Europea, eso no va a estar afectado. Afortunadamente, el mercado interior europeo está protegido contra todas estas cuestiones. Ha comentado Federico Steinberg cosas sugerentes. Yo sé que Pablo está tomando notas, pero antes de dar la palabra, vamos a escuchar, apuntalando algunas de estas cuestiones, a Daniel Lacalle. Es un prestigioso economista de cabecera, uno de los de cabecera a nivel nacional, doctor en economía y economista jefe de Tresis. También concreta muy especialmente sobre la economía en España y sus consecuencias en el momento actual. Vamos a tener una época de precios elevados, pues desafortunadamente más prolongada de lo que muchos creían. España ha sido el país que más reservas monetarias, que más estímulo fiscal y aumento de deuda ha llevado a cabo de los países de nuestro entorno. Entonces, más gasto, más deuda y más utilización de los estímulos monetarios nos llevan a más inflación. El Banco Central Europeo urgentemente tiene que subir los tipos y el Banco Central Europeo urgentemente tiene que dejar de aumentar la cantidad de dinero en la economía, porque eso es lo que está llevando a que los precios suban todos a la vez. Los precios no suben todos a la vez para la misma cantidad de dinero. Si puede subir el precio del petróleo, puede subir el precio del gas, obviamente por una cuestión geopolítica, pero eso no lleva a que todos los precios suban a la vez. Joaquín ha atinado plenamente. Sí, bueno, ha debido ser casualidad, tampoco. Sí, bueno, yo... No sabía, Joaquín, que íbamos a poner esa valoración de los economistas, pero ha atinado. Bueno, yo creo que se han mencionado dos vocablos que son decisivos. Uno, se ha verbalizado, Federico, el término recesión. Dice que no la va a haber, pero ya está, la palabra ha entrado en el vocabulario. Hasta ahora se ha tratado de ocultar la palabra recesión. Y luego aquí nuestro querido Daniel pues, también ha puesto encima del escenario pues, la subida de tipo de interés Banco Central Europeo. Lo cierto es que estamos en un entorno profundamente malicioso, marcado por tres cosas. Una, tenemos una etapa post-COVID que, como ha dicho Daniel, ha dejado las arcas de los países europeos y fundamentalmente y especialmente de Italia, España y los del sur, ya muy endeudados, completamente secas. A eso se ha venido acompañado en la etapa post-COVID de un aumento de la demanda salvaje porque la gente tenía mucho dinero, había ahorrado dinero y el paro vemos que va bien. Y ha habido ayudas fiscales, como ha dicho Daniel, ayudas a muchísimos sectores y la gente tenía dinero y empezó a gastar. Pero ¿qué ocurre? No había suficientes productos en el mercado, máxime porque buena parte de esos productos vienen de la fábrica del mundo, esto es, de China. Y como todos sabemos, China ha optado por una versión para combatir el virus muy draconiana, que es una política de cero COVID que cierra ciudades enteras como puede ser la capital o como Shanghái y sus puertos. ¿Y eso qué ocurre? ¿Qué provoca? Que se haya atascado y se hayan creado cuellos de botella en el marco de la globalización y en la logística mundial. Y sube los precios. Y nuestro amigo Putin, no ajeno a estas dos cosas, y aunque él también, y Rusia, ha sido uno de los países con más víctimas de COVID, pero sabiendo que Europa ya había iniciado el camino de desengancharse y que tiene una alianza con China, que es especial, nos plantea una guerra que entonces sube la inflación a niveles increíbles. ¿Qué dice el Banco de España? Todos vamos a perder dinero. O sea, este país pierde dinero, va a perder dinero, incluso mucho más del que se prevé. En consecuencia, pacto de rentas. ¿Cómo nos ajustamos todos, especialmente los que más tienen, para que los que menos tienen no sufran de una manera indecible? Porque la inflación a los que perjudica fundamentalmente es al pobre.
Al pobre le quita lo poco que tiene, al pobre lo lleva al hambre. El rico, pagar 20 céntimos más de coste de petróleo en su coche le da igual, o un poco más de gasolina en el yate le da igual. Pero el pobre que tiene un salario menor de 1.000 euros y tiene que mantener costes de más de 10% superiores en la cesta de la compra y otras cosas, se ahoga. Pacto de rentas. Y luego algo muy importante que dice el presidente del Banco de España y que comparto. Tú no puedes indiciar casi todo. Hay muchísimos factores, como por ejemplo las pensiones, indiciadas a la inflación. Si tú subes las pensiones un 10%, es que el Estado ya lo quiebras. Si tú subes los salarios, los convenios salariales, un 10%, muchas empresas también las quiebras, pero aparte ya la inflación la introduces en el sistema financiero. Cuando la inflación toca los salarios, estás perdido. Entonces, si no se indexa o se indicia los incrementos salariales, al menos, que lo decía el Banco de España, a la inflación subyacente, al 4%, en vez de al 10%, desde luego vamos a la quiebra. Sí, ahí entra el componente político que hablábamos antes, por ejemplo, con el tema de las pensiones. El Estado no puede indexar el aumento de las pensiones precisamente a la inflación, y eso es, con la última reforma, precisamente es a lo que se hizo. Si ahora las pensiones suben un 10%, si normalmente ya había problemas para pagar las pensiones, si ahora las tenemos que subir un 10 o un 11%, es inviable. El Estado español entraría prácticamente en quiebra. Estábamos hablando antes que tenemos una deuda pública por encima del 27%. Sí, y que terminará el año probablemente sobre el 140%. Si nos vamos 4 o 5 años atrás, cuando rondaba, todavía no había alcanzado el 100%, nos echábamos las manos a la cabeza. Con lo cual nos toca una época de apretarnos muchísimo el cinturón. Además, los distintos componentes geopolíticos que hemos estado hablando, tú aludías anteriormente a hambrunas ya en el Cuerno de África, incluso en Asia Central y demás, pero es que están entrando distintos juegos geopolíticos por ahí, porque China se está haciendo con el grano de la India, con lo cual tampoco se está exportando desde la India. A nosotros el coste de traer el grano desde América, que por cierto, de buenas a primeras, todo lo tiquismiqui que somos los europeos, que no importábamos prácticamente cereales de Argentina, Estados Unidos, Brasil, por el tema de la utilización de ciertos fertilizantes y tal. Oye, de repente eso ha dejado de ser un problema y ahora compramos lo que haga falta, pero a un precio muy superior al que comprábamos en la despensa cerealística de Europa, como eran Ucrania y como era Rusia, con lo cual a un corto o medio plazo pues nos queda una etapa económicamente, sobre todo a los ciudadanos, bastante fastidiada. ¿Me permite un apunte? Sí. Solo un apunte, porque como Daniel ha hecho ese hincapié tan fuerte, Daniel Lacalle, a que es imperativo, importante, que de manera decisiva y rápida el Banco Central suba los tipos de interés. Y ha dicho muy bien Joaquín que eso a un país como España lo deja frito. Pero es que algo muy importante. Por ejemplo, tú y yo ayer éramos testigos, Antonio, hablábamos con un empresario y nos contaba esto. Estoy construyendo, estoy desarrollando, estoy vendiendo ahora unos apartamentos, y antes me venían 10 personas a ver los apartamentos y una me compraba. Ahora nadie me compra. Nadie me compra. ¿Por qué? Porque la incertidumbre ya ha generado un parón en la economía. ¿Y por qué digo esto? Porque si tú ahora, que la economía se está parando, ralentizando por el ambiente de incertidumbre que hemos dicho, le metes un incremento del precio del dinero, entonces es que ya la hundes. Por eso hay mucha gente que opina, yo estoy entre ellos, que se podía haber antes, el Banco Central podía haber hecho europeo, antes haber introducido un aumento en el precio del dinero para controlar la inflación. Pero ahora que ya la economía va hacia abajo, hacia la recesión, si le subes los tipos de interés, entonces ya la rematas, la hundes y la llevas de manera más rápida a esa recesión. Vamos a ver qué opina Valentín Pich, es el presidente del Consejo General de Economistas de España. Y hoy jueves ha estado aquí en Murcia y nos ha hecho una mano un amigo, Javier Arán, gracias, y nos ha atendido para preguntarle sobre ese informe que ayer dio a conocer el gobernador del Banco de España, francamente duro, sobre la gestión económica que ha hecho nuestro país, que ha hecho el gobierno de España, diciendo que ha sido de las economías fuertes de la Unión Europea la peor, y también que va a tener que bajar o tirar a la baja los indicadores,
Y luego establecía una serie de recetas como sí que incidía también en la subida de los tipos, apuntaba también el Gobierno del Banco de España en la subida del IVA y la bajada del IRPF, o que los 20 céntimos de los combustibles no benefician a las clases bajas sino a las altas, y que la inflación está haciendo especialmente daño precisamente en las familias más modestas y en los mayores de 65 años. Vamos a escuchar a Valentín Pich analizando primero la cuestión en global y luego esas propuestas, esas recetas. Cuando la economía va mal a nivel mundial, a nivel europeo, España cae muy rápidamente, ¿no? En los próximos meses vamos a tener que pegar, ya empezaremos a hablar del diferencial de deuda entre nosotros y los alemanes, vamos a ver que ya se están encareciendo las hipotecas, bueno, porque se han hecho unas medidas extraordinarias para que hubiera mucha liquidez, pero estas medidas no las puedes, hay que pararlas y bueno, el ambiente va a ser un poco difícil, ¿no? Un modelo es si tenemos que impulsar más el IVA, subirlo a un tipo 25%, y la otra es, pues, tener un impuesto sobre la renta más bajo. Yo creo que tenemos un modelo un poco híbrido en España. Hombre, yo creo que ahora tenemos un problema, ¿no? Aquí tenemos un problema que la inflación, como ha venido tan de golpe, está perjudicando mucho a las personas que rentas bajas y a la clase media en general, ¿no? Si incrementamos el IVA ahora, pues yo creo que sería reducirle aún más su capacidad de compra. Personalmente yo creo que nos equivocamos. O sea, las pensiones, haberlas indexado a la inflación, esto es la bomba de relojería, esto es una bomba de relojería, ¿no? Yo creo que el modelo anterior, vuelvo a repetir, a todo lo pasado siempre es fácil, ¿no? Pero lo normal es, el modelo anterior era, asegurábamos un incremento, pero lo corregíamos en función de cómo iban las cuentas. Si introducimos una traslación directa de la inflación a las pensiones, pues esto va directamente a la deuda pública. Igual que hemos pedido a los trabajadores que intenten un poco tendríamos que pedir a la Administración que frenara también un poco el gasto, y que todos tenemos que hacer un esfuerzo, ¿no? Los pensionistas también. Joaquín, complicado, aunque sí, es interesante los comentarios, los análisis. Los economistas lo tienen muy complicado, muy difícil, hay que compadecerles, ¿eh? Yo rompo una lanza en favor de ellos ahora mismo, porque hacer proyecciones a futuro, ni siquiera estudios como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, o los estudios del BBVA, los que se publican habitualmente por Funcas, ¿no? Ahora mismo todos, digamos que se curan en salud cada vez que hacen una proyección, diciendo, bueno, pero tenemos una serie de variables que pueden incidir en cualquier momento y que pueden tirar al traste esto que a ustedes les estoy contando que va a pasar. Que eso, Joaquín, hay un ejemplo muy claro. Eso es una intangible que produce un efecto. Lo que estás diciendo. Pero es una intangible. Eso es. No, pero en cualquier caso hay como inseguridad, depende, ya veremos. Claro. Y eso en la economía se paga. Sí, porque se retrae y se frena y la gente no toman decisiones. Ponte en el verano del año pasado, ¿no? Cuando las previsiones de precisamente todas estas instituciones que estaba comentando y otras más apuntaban a un crecimiento de la economía para el año 2022 en España, y nos lo creíamos todos, del 6,5% aproximadamente del PIB, ¿no? ¿Qué pasa después del verano, ¿no? Comienza ya a notarse de manera mucho más acusada el tema de la presión de lo que es del mercado de los hidrocarburos, ¿no? Suben los precios, tal. Bueno, pues creo que llegaremos. Yo hacía una entrevista allí después del verano, donde la previsión era que, bueno, sí, va a subir el petróleo, se colocará en torno a $80 el barril de Brent, decíamos $80, y ya, bueno, a partir de ahí la economía puede entrar en alguna duda. Decía, ¿os acordáis que llega a finales de año, comienza a dispararse la inflación por ese efecto sobre los carburantes? ¿Y qué decía entonces el gobierno y qué decían los economistas? Bueno, esto en la primavera, ¿os acordáis? En la primavera se tenderá a normalizar, porque ya los cuellos de botella, porque tal. Claro, llega la primavera y llega la invasión rusa de Ucrania, y todo eso lo tira al traste ahora mismo, ¿no? Y ahora mismo estamos pendientes de un intangible, como bien dices, que es un elemento tan importante como qué va a pasar con la invasión rusa de Ucrania. Es decir, si se termina mañana, ¿y si se termina mañana? Se libera el mercado de los cereales, baja la presión sobre los mercados internacionales de la energía y volvemos a crecer y se nos pasan todos los males. Pero como apuntaba antes Pablo, ¿y si esto dura? ¿Y se prolonga? Que parece ser que sí, durante muchos meses. ¿Hasta dónde llega la capacidad de resistencia ahora mismo económica de los países de la Unión Europea? Es decir,
muy complicado. No, y luego está el factor chino. La guerra de China contra el virus crea otra serie de incertidumbres, y es que tú no sabes si de un día al otro China va a cerrar una ciudad como Pekín de 25 millones de habitantes y sus puertos, que nos abastecen de infinidad de productos. Y en esa coyuntura, por tanto, y qué malo es tener memoria, uno ve cómo se han ido deteriorando los datos de la mejora y la salida, y postergando en años la salida de la economía española hacia posicionamientos previos a la pandemia. Y empezábamos pensando que en 2022 ya la economía alcanzaría los mismos niveles de pujanza que en el 2019, a finales de 2019, y hemos visto cómo las expectativas han ido decreciendo. Y ayer el informe del Banco de España lo que nos indica es que pueden decrecer todavía más. ¿Por qué? Porque precisamente puede faltar consumo, porque la gente ahora mismo, con ese panorama, ese clima y ese deterioro de los datos en muy poquitos meses, dice, el dinero en mi bolsillo y la casa para otro momento. Y se nota un deterioro, de nuevo, potente en la compra de hipotecas. Eso es otro dato que ayer yo hablaba con una persona y me decía que su hermana, que se dedica a vender hipotecas, antes podía vender tranquilamente 10 a la semana, y ahora si vende 1 o 2, ya es con suerte. Y eso se ha producido de manera muy rápida. Hablarás tú, Francisco Javier, de la posibilidad de que estas cuestiones económicas pues afecten en mayor medida seguramente a España, también lo decía Valentín Pich, a España la crisis le afecta de manera más grave y que pueda acarrear consecuencias sobre lo que es el gobierno, ¿no? El pacto de gobierno entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, pero también hay ahí elementos a la vuelta de la esquina, como las elecciones andaluzas, que las tenemos muy próximas. Parece que la carrera electoral está ahí muy acelerada. Hoy mismo, hoy jueves, ha salido el CIS, en donde, abro un paréntesis, ¿cuál es la conclusión del CIS? ¿Qué dice el CIS? Pues el CIS dice que, o que de buenas a primeras Tezanos le ha vuelto la inspiración divina y ha vuelto a hacer encuestas medianamente decentes, o bien que la realidad es que el gobierno ahora mismo, sobre todo el Partido Socialista, está en aprietos y se empieza a notar el llamado efecto Feijóo, que yo no sé si es un efecto Feijóo o es el efecto del desgaste propio del gobierno por toda la situación que estamos comentando, por la política, por la social y por la económica que estamos comentando, pero lo fundamental es que a día de hoy, según el CIS, que ya hemos visto que ha fallado cual escopeta de feria a lo largo de los últimos años, a día de hoy da un empate técnico prácticamente, un 30,1 creo que es Partido Socialista, 28, algo. Curiosamente, Pablo, la suma o la extrapolación a escaños deja un hipotético gobierno del Partido Popular y de Vox con 174 escaños. Sí, efectivamente. Lo deja a uno. Efectivamente. pero que es todo muy casual. A ver, obviamente... Bueno, lo cierto, hay una estabilización en cualquier caso del Partido Socialista, un crecimiento del Partido Popular, efecto Feijóo o desgaste del gobierno, crecimiento también de Vox y un descenso de Podemos y la tendencia, casi la desaparición de Ciudadanos. Esas tendencias, digo por no hablar de número, exacto, por hablar de tendencia que parece que es mejor, ¿no? Y lo que parece en cualquier caso es que Ciudadanos, la fuga de los votos de Ciudadanos, las aprovecha Feijóo, cogiendo desde centro a derecha, gana muchos votos, aunque se le escapan por la parte más conservadora que se va a Vox, con lo cual al final ganan los dos, ganan el Partido Popular y Vox. Y no sé si eso es la justificación de que crezcan los dos, mientras que el Partido Socialista se estanca, Podemos desciende y Ciudadanos también. Son tendencias, insisto. Sí, a ver, son tendencias. Lo que está claro es que el Partido Popular, desde hace aproximadamente 2 meses, ha optado por una nueva política de ensanchamiento hacia el centro, y eso hace que fagocite obviamente a Ciudadanos. Ciudadanos ahora mismo es un partido que ya estamos viendo cómo va haciendo una travesía por el desierto y que prácticamente encuesta tras encuesta, no solamente esta del CIS, vamos viendo como los resultados cada vez son peores, y eso está aprovechando el Partido Popular para volver a ocupar ese espacio que en su momento le quitó Ciudadanos. En cuanto a la fuga de votantes hacia la derecha, yo creo que al Partido Popular le preocupa menos porque cada vez el número de votantes más a la derecha que se puedan fugar hacia Vox es menor. Si observamos
este CIS le da, creo que es un 16%, un 16,6% de votos a Vox, pero es que si observamos todas las últimas encuestas de los 3 últimos meses, de casi cualquier empresa demoscópica, siempre sitúan a Vox en torno al 16,5%, Tú comentabas antes de 17%. empezar el programa que el voto de Vox sí se ha estabilizado. Claro, se está estabilizando en torno a ese 17%. O consolidando, no sé. Sí, en torno a ese 17%, pero además no solamente a nivel nacional, en las distintas comunidades vamos viendo cómo van saliendo y es un voto que está bastante estancado ahora mismo, es decir, tuvo un crecimiento muy exponencial y ahora va creciendo a lo mejor 1 décima, 2 décimas, pero va creciendo ya muy poco a poco, con lo cual le permite desarrollar a Núñez Feijóo esa estrategia de crecimiento hacia la izquierda, porque aunque se me escape algo de votos por la derecha, tengo mucho más que ganar hacia el centro que hacia... Y nos vamos al otro margen. Ahí hay una amalgama de pequeños partidos. Yolanda Díaz acaba de anunciar su proyecto, aunque no sabemos tampoco mucho de él, salvo la marca, ¿no? Pero claro, esta señora viene del Partido Comunista, que forma parte de Izquierda Unida, que se presentó con Podemos y sigue estando Más País. ¿Qué puede pasar con todo eso? ¿Va a ser Andalucía un poco el campo de pruebas y depende de lo que allí ocurra a nivel nacional? Yo creo que para todas esas opciones de la izquierda deberían aclararse entre ellas y formar, digamos, un frente y una opción única de cara a ese espectro del electorado, porque si no lo que hacen es dividir el voto y un voto dividido son menos representación. Yo creo que, hombre, supongo que se abrirá y se está abriendo, de hecho, con Yolanda Díaz un periodo de reflexión, incluso Podemos, vamos a ver qué es lo que hace esta formación, ¿no? Y Más País, que yo creo que, no lo sé, si al final lo absorberá o no la opción de Yolanda Díaz. Está todo el tema del empuje de Ada Colau, de Compromís en Valencia, que parece que sí que confluye mucho más con la opción que pueda presentar Yolanda Díaz. Yo creo que de cara a las elecciones generales falta todavía un año. Sí, pero tú no crees que Andalucía va a desencadenar un poco no ya sé, una dinámica... que han tenido ahí tantos problemas con la candidatura, que si llegaban tarde, general, que si tal... La dinámica, los resultados que se produzcan, los posibles cambios... Sí, yo haría una lectura un poco más amplia del CIS. No me detendría tanto en Andalucía, porque Andalucía, evidentemente, como cualquier comunidad autónoma, tiene sus singularidades de opción de voto, con lo cual extrapolar voto andaluz o voto de esas elecciones a las generales, pues siempre va a tener sus desviaciones. Si cogiéramos la encuesta del CIS y extrapolada a escaños, aunque sé que no te gusta, Antonio, pero hay que hacer las sumas, el Partido Popular estaría muy cerca de su techo ahora mismo. Es decir, el efecto Feijóo habría llegado a esa representación en torno a los 120 escaños, más o menos 119, 120 escaños, ha llegado a su techo porque ya no le quedan más ciudadanos que comerse. Que hay un representante, creo que le da en el mejor de los casos un escaño a Ciudadanos esas elecciones, con lo cual su techo por ese lado de centro derecha ya está. Luego, ahora lo que debería plantearse el Partido Popular es si puede seguir creciendo, y si sigue creciendo tiene que ser a costa de recuperar voto de Vox. Porque Vox sigue estabilizando. De voto o la abstención. O moviliza el voto más, no sé qué sentido de abstención jugaría o ha jugado el CIS en este sondeo, ¿no? Pero yo creo que la cosa está más o menos ahí, es decir, o gira el Partido Popular ahora mismo ya hacia un canto de sirena hacia el electorado de Vox para intentar que la mayoría vuelva a casa, porque la mayoría salieron de la Casa Popular, o por el lado del centro hacia el centro, yo creo que ya ha ocupado todo su espacio, todo su electorado. A nivel nacional, por lo que nos dice el CIS, le queda crecer un 1,8% más, que es lo que a nivel nacional ahora mismo el CIS le otorga Luego, ¿qué estrategia plantea? ¿No? Entonces, en cuanto a esa estrategia que comenta Joaquín, va a estar muy influida por los avatares que se produzcan en las próximas fechas de índole económico. El Partido Popular va a centrar toda su estrategia precisamente en intentar arreglar o ser nuevamente como ha ocurrido, porque siempre el Partido Popular llega al gobierno en España normalmente siempre después de una crisis. Entonces va a intentar hacer valer recetas que
o ser el conocedor de las recetas que nos sacaron de otras crisis. Y de ahí es de donde pueden intentar coger votos de Vox, porque al final, si nos vemos las recetas económicas de Vox, pues no las conocemos prácticamente. Estamos Entonces, dejando de a la margen, te doy la palabra, Pablo, una componente que parece que ya la dejamos en un segundo plano, y es la relación con los independentistas y la dependencia de la estabilidad del gobierno de los independentistas, que eso es un elemento, tú hablas de la economía, pero ese también puede ser un elemento que fracture o no al gobierno en los próximos meses, semanas. Un elemento que va a ir de la mano, y ahí no estoy de acuerdo con Joaquín, que sí va a ir de la mano en parte de lo que ocurra en las andaluzas. Si en las andaluzas el Partido Socialista baja de los 30 diputados, o se queda, ahora mismo tiene 33, y baja de ese número, el Partido Socialista se nutre fundamentalmente de Andalucía, Cataluña. Si baja mucho, pone en serios aprietos a la estabilidad del gobierno central. Bueno, en primer lugar, la idea de los techos, pues a mí no me gusta. Son relativos, ¿no? No, porque no creo que exista tal cosa como un techo. Por ejemplo, recordamos que Aznar consiguió mayorías absolutas. ¿Por qué no iba a hacerlo Feijóo o iba a hacerlo Sánchez? O sea, no creo que exista algo así como un techo. Sociológicamente la sociedad española ha cambiado, Pablo, ya... No, pero en segundo lugar, mira, por ejemplo, el caso... Mira, por ejemplo... Efectivamente, hay muchas opciones políticas. Mira, no creo en los techos, simplemente. Creo que hay partidos políticos y coyunturas que provocan vuelcos radicales de la opinión pública. Por ejemplo, me parece sorprendente que un líder como Juanma Moreno, que tenía un techo porque su partido llevaba 40 años ahí en Andalucía y no conseguía entrar en crear un gobierno ni tener posibilidades, en un momento dado ahora tiene el doble de intención de voto que tuvo cuando hace 4 años, con lo cual no creo mucho en los techos de partido. Y no va a alcanzar el techo que tuvo el Partido Popular en el año 2008 con Javier Arena, donde llegó a alcanzar el 50 diputados, se quedó a 5 diputados de la mayoría absoluta. Sin embargo, Juanma Moreno sacó el peor resultado del Partido Popular en Andalucía. Un segundo. Yo no disputo los números. Tú no creas en los techos, pero sí créete en los suelos. Eso sí, que los suelos sí. Claro. Pero también, de nuevo, esa lógica de los suelos, un partido como Ciudadanos también la rompe. Es un partido que, por ejemplo, en el marco murciano, apunta a que sobrevive con un escaño. Pero es que en Andalucía, los estudios como realizados, por ejemplo, por Sigma 2, dicen que perdería 20 escaños. Pero curiosamente, lo digo porque hay algunas cosas curiosas en las encuestas, a veces que generan dudas, Antonio, es que el líder de Ciudadanos en Andalucía, en esta encuesta hecha por Sigma, publicada por La Vanguardia, en la que pierde 20 escaños, es el segundo más valorado en la comunidad autónoma. ¿Cómo combinas que sea el segundo más valorado cuando pierde 20 escaños? Sí. Entonces, quiero también señalar que evidentemente, si se ha dicho y repetido, especialmente por parte del PP, que no era creíble ninguna encuesta que saliese del CIS porque tiene a un comisario político dentro de esa estructura dirigiéndola, pues imagino que ahora serán suficientemente perspicaces como para tampoco darle excesiva credibilidad. Pero habéis marcado muy bien los ritmos de esa encuesta, y lo que sí se percibe, lo que sí creo que es patente, es que hay un efecto Feijóo, que no es revolucionario, es moderado, que el Partido Popular va hacia arriba, que Vox va muy hacia arriba, pero no va al mismo ritmo que fue en el pasado, es decir, que no está cerca de fagocitar al PP ni de sobrepasar al PP. Aquí, como ha habido gente haciendo el ridículo, como Albert Rivera, hablando de sorpasos en momentos poco apropiados, eso ha terminado como terminó en el caso de Ciudadanos, pues esas tendencias están ahí, son moderadas en todos los sentidos. También la caída del PSOE es muy moderada, es muy suave, ¿no? Es mayor en Podemos que el Partido Socialista. Es mayor en Podemos. La caída. Ahora yo creo que... bueno, suele pasar, ¿no? Que cuando hay un pacto de gobierno, el partido minoritario es el que más paga el pacto. Sí. Y por ejemplo, en el marco murciano se nota que hay también un pequeño efecto, no digamos pasmoso, un pequeño efecto José Vélez. Hay un pequeño efecto Vélez ahí también que se percibe, que no es mayúsculo, que no es porcentualmente muy relevante, pero un pequeño efecto Vélez. Ahora mismo, por ejemplo, estamos asistiendo a unos liderazgos no tan exacerbados como Rivera y Pablo Iglesias, ¿vale? Con lo cual, ahora mismo, Ciudadanos, por ejemplo, tiene el problema, tú aludías a Juan Marín. Juan Marín, la gestión que ha hecho dentro de la vicepresidencia de la Junta y de la Consejería de Turismo ha sido aceptable, lo reconocen así las encuestas y demás, pero claro, es que yo, que ahora ya no soy andaluz,
porque según el estatuto La corbata, he perdido. no sé. Bueno, sí, es verdad, parece que me voy a dar un acto de campaña. Según el estatuto, yo no puedo, no tengo la condición política de andaluz. Sin embargo, Macarena Olona, pasando un día en Salobreña, sí lo tiene. Pero a lo que vamos. Me he perdido. No, lo que te decía. Liderazgos en relación al claro, partido. Si tú eres un tipo estupendo, que te has rodeado de un equipo más o menos bueno, has sido capaz de dar estabilidad al gobierno, de sacar muchos proyectos adelante, después además venimos de 40 años de Partido Socialista, la gente te lo valora, pero tú eres el socio minoritario, sufre el abrazo, de lo que se llama el abrazo del oso, pero es que si tu partido, tú eres líder de un partido autonómico, pero que a nivel nacional está desintegrado, yo te quiero mucho, pero no te voy a votar porque eres la opción ahora mismo, digamos, que no es útil. Entonces, ¿a qué está jugando Juanma Moreno? Señalabas tú antes. Está apelando al voto útil. ¿El gobierno del cambio en Andalucía ha funcionado? Sí, pero mi socio, me gustaría seguir con él, de hecho lo han dicho, me gustaría seguir con él. Pero es que no da para más. Hay una anécdota muy graciosa en política, en la esfera de la política de Navarra de hace ya 3 décadas. Había un diputado de Euskadiko Esquerra en el Parlamento navarro y en todas las encuestas que se hacían allí en la comunidad foral, a la hora de valorar los líderes políticos siempre salía él con un 8, un 9, la gente le ponía un 9 y el resto de los políticos salían pues con el 5 pelado, el 4,5. Entonces los periodistas siempre le preguntábamos a Ramón Arozarena, que se llamaba así, le decíamos, Ramón, estarás contento, la gente te quiere un montón, estás súper valorado en las encuestas. Decía, sí, pero me vendría mejor que la gente votara a mi partido antes que a mí les encantara yo. Y realmente a la siguiente legislatura desapareció del Parlamento y seguía siendo el político mejor valorado. En honradez. En honradez, en eso, en una forma de... Vamos a ver. Me gustaría terminar con una cuestión aquí regional, bueno, no solo regional, sin duda alguna, y es el agua. 2 cuestiones, agua salada y agua dulce. Hablo de trasvases y hablo del Mar Menor. Hemos vuelto a tener imágenes tremendas del Mar Menor que causan un daño medioambiental y también un daño a nivel de turismo y a nivel económico tremendo. Y luego también se han, no sé si reiniciado o continuado las protestas. Ayer tenía lugar una de ellas y va a seguir produciéndose en las próximas fechas. Vámonos sobre el tema del trasvase, porque la subida de los caudales ecológicos del Tajo pues parece que marcan la tendencia a una posible reducción, no solo, ojalá que no desaparición del trasvase Tajo-Segura. Estuvimos allí, hemos cogido declaraciones, entre otros, del presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Miras, o de la Mireia Moyá, consejera de Agricultura de Valencia, Ana Barceló, del Partido Socialista de la Comunidad Valenciana, y de José Ángel Antelo de Vox, también de Lucas Jiménez de Escrat, es decir, una serie de personas que estuvieron allí en esa manifestación. Es inadmisible que el Gobierno de España se esté planteando echar a la calle a más de 15.000 familias que viven del trasvase Tajo-Segura. Es inadmisible que el Gobierno de España se esté planteando que se dejen de producir el 70% de las frutas y hortalizas que exporta España, que se riegan a través del trasvase Tajo-Segura. Es inadmisible que todo esto se lo esté planteando el señor Sánchez simplemente por cuestiones políticas, por ningún criterio técnico. Hoy estamos ante una reivindicación justa y quiero recordarlo, tenemos el aval técnico, tenemos la razón para pedir que se reconsidere por parte del Ministerio y el Gobierno de España la planificación de los caudales ecológicos del Tajo. Es irrenunciable el trasvase Tajo-Segura y vamos a trabajar con el diálogo para que se resuelva. En España es necesario un plan hidrológico nacional, acabar con las luchas de las 17 taifas, acabar con los discursos contrarios y contrariados de unos y de otros. Es un grito unánime de basta ya, dejen de jugar con nuestro futuro, dejen de jugar con el futuro de los nuestros. Pedir al gobierno de Pedro Sánchez que mantenga esta infraestructura. Para nosotros es absolutamente vital. En un alarde de, no sabemos, de cinismo, ¿no? ¿Cómo puede asumir con una subida exponencial de caudales solamente en los tramos que afectan al trasvase? Estamos todavía a tiempo de corregir. No le estamos pidiendo al Ministerio que tome medidas a favor o en contra de una comunidad autónoma. Simplemente le pedimos que haga lo mismo que ha hecho en todos los ríos de España, incluido el Tajo, ¿no?
Agua, Joaquín, esta cuestión de los trasvases, ¿cómo lo ves tú ahora mismo? ¿En qué momento ves de delicadeza, de peligro, de riesgo y de importancia de esas reclamaciones que van a continuar? Y luego un apunte sobre el Mar Menor, que es algo que está ahí de manera permanente y a la vuelta de la esquina tenemos el verano. Bueno, hay dos reflexiones muy brevemente en torno al trasvase y en torno al Mar Menor. En torno al trasvase de Tajo Segura, estábamos viendo esas imágenes de la concentración en Alicante esta semana convocada por Asaja de Alicante y por las comunidades de regantes, ¿no? de la Vega Baja alicantina. Luego se sumaron las organizaciones agrarias y de regantes de aquí de la región. Sí. Yo me quedo con la imagen que se echa en falta en la región. En esas declaraciones estábamos viendo y veíamos a el gobierno valenciano a través de representantes como la responsable de Agricultura, que no es precisamente del Partido Socialista Valenciano, es que es de Compromís. Bueno, pues estaba Compromís, estaba el Partido Socialista Valenciano y estaba el Partido Popular de Valencia, representado en la persona del presidente de la Diputación de Alicante, de Carlos Mazón. Y de la región de Murcia estaba el Partido Popular. Estaba el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras. El consejero, Vox también. ¿Dónde estaba? Y Vox. ¿Dónde estaba el Partido Socialista de la región? ¿Dónde está Podemos en la línea de Compromís? Aquí en la región. Es decir, adolecemos de una clarísima falta de unidad política en esta región. Y por ese camino no vamos a ningún lado. A mí me da mucha envidia la posición de la Comunidad Valenciana, de los partidos políticos, y me da mucha envidia, aunque me duele como murciano, también la posición de los partidos políticos con unanimidad en Castilla-La Mancha, a la hora de defender sus intereses, que serán más o menos legítimos. Aquí somos incapaces de unirnos para defender nuestros intereses como murcianos. Y eso es muy triste. Y eso se refleja, a su vez, en la situación del Mar Menor. Si tuviéramos esa unidad para defender también el Mar Menor, frente a las instituciones, a la regional y a la de la Administración central, otra cosa hubiera cambiado hace años en el Mar Menor. Y menos cruzarse piedras de un lado hacia otro, ¿no? Claro, sale el último episodio de Anoxia y aquí asistimos. En vez de anuncios de acciones decididas para rehabilitar, regenerar, vamos a hacer esto, hay que adoptar una solución de urgencia que implique a esta administración a la otra, ¿a qué asistimos estos días? A arrojarnos la responsabilidad unos a otros. ¿Eso sirve para regenerar el Mar Menor? ¿Lo van a agradecer los peces y los langostinos del Mar Menor? El escuchar y ver cómo se arrojan las responsabilidades unos políticos a otros. ¿A qué estamos jugando? Yo creo que la reflexión, sobre todo en cuanto al Mar Menor de Joaquín, es casi para hacer un cierre. Bueno, pues lo dejamos aquí. No, me refiero que en ese tema es que es verdad, es que el y tú más o el y tú menos, pero la casa sin barrer. Al final llevamos asistiendo a una degradación en los últimos años y sobre todo una aceleración de la degradación tremenda. Se sabía que iba a ocurrir algo después de las lluvias que hemos tenido en los últimos meses, que iba a terminar ocurriendo la nueva sopa verde y tal. Y entre la inacción de unos, la inacción de otros, la acción de unos que es poner verde a los otros y de los otros que es poner verde a los unos, los peces mueren y la solución parece que no está a la vuelta de la esquina. En cuanto al agua salada, en cuanto al agua dulce, hay un serio problema. Este país, el regionalismo, es verdad. Se ha enquistado el territorialismo. Efectivamente, y está haciendo que no veamos el conjunto. Obviamente, los caudales ecológicos son necesarios, pero es necesario también una política nacional del agua. Hay cuencas que son deficitarias y además son aquellas donde más producción hay, porque estábamos hablando de la carencia, por ejemplo, de cereales, pero ¿qué ocurre si en el Levante deja de producirse tomate, deja de producirse pimiento? Encarecería también los precios, no lo veríamos, más el desempleo que se produciría. Es decir, hay una falta de visión nacional en cuanto a este problema. Venimos arrastrándolo desde la derogación de aquel nonato plan hidrológico nacional y estamos viendo como al final nos van a pasar por
otros países que tienen problemas también de carestía de agua, son capaces de hacer interconexiones de cuenca, son incapaces de encontrar soluciones, y nosotros lo único que nos estamos dedicando es al de la comunidad de al lado, lanzarle la piedra y yo no te doy agua, yo necesito tal. Pablo, respecto al Mar Menor, es un crimen en el que se han socializado las pérdidas, es decir, es un empobrecimiento general, pero no las ganancias. Ha habido gente que se ha beneficiado de ese crimen. Y aquí lo que toca hacer es, uno, justicia. ¿Quiénes son responsables? Hay dos tipos de justicia. La política, obviamente, creo que todos los presidentes de la comunidad autónoma en todos los años en que ese deterioro se ha ido produciendo, han asumido su parte de responsabilidad. Luego están los que se han beneficiado, fácticamente, monetariamente, fiduciariamente, de matar el Mar Menor, y lo han hecho felizmente, y en otro momento dado se irán a otro sitio a continuar con su negocio. Debe haber justicia. Y luego debe haber inversiones. Obviamente la Unión Europea, se han presentado aquí la comisaria, hay inversiones europeas, hay inversiones nacionales y también de la comunidad autónoma, y debe haberlas en algo muy particular, en lo que esta universidad está siendo pionera y también clave, y es inversiones en investigación, en investigar las fórmulas para que esa laguna sea sostenible, sea depurada, sea limpia y pueda ser usada de nuevo de manera normal por vecinos, turistas y en general. Eso es un reto, sacar resultados de la investigación, pero es más gordo que lo asuman luego las administraciones. Cierto, cierto. Y luego respecto a los trasvases, pues creo que la señora Ribera es la ministra más obsesionada con acabar con el trasvase Tajo Segura que ha habido en toda la historia de España, y lo está consiguiendo, aprobando decreto tras decreto, ley tras ley, dando pasos también, galvanizando las opiniones públicas de una manera tanto torticera. Señalo también, y me apunto a lo que acaba de comentar también Joaquín, en el sentido de la falta de unidad de la que pecamos aquí en Murcia a la hora de defender esa infraestructura, y me parece que al final la solución volverá de nuevo, o debe venir, o vendrá, más que por las soluciones políticas, ya que desde Franco, pasando luego por el ministro Borrell, socialista, hoy ministro de Exteriores de la Unión Europea, y Aznar, todos soñaron y tuvieron la posibilidad, la capacidad política de hacer un plan nacional, y no se hizo, no se consiguió. La España de hoy no tiene esas posibilidades. Por eso veo más bien factible que sea la ciencia la que nos resuelva el problema del agua antes que nuestra clase política. Y que Europa nos dé un pescozón, seguramente. Liverpool-Real Madrid. Atleti. ¿Resultado? No, no me vale. Ni el Betis tampoco. Bueno, en este caso, aunque sea atlético, obviamente vamos con el Madrid. Sí. Espero un resultado justo a este. Tiene que ser duro, tiene que ser duro. Es bastante duro, me ha costado. Tiene que ser duro, El resultado también. Madrid, sí. Gana 2-0. Fue de los que estamos en esta mesa más deportista con diferencia, Joaquín. No, el Real Madrid, por supuesto, vamos. Sí, sin duda. Bueno, pues nada. No está Osasuna, Madrid. Claro. Yo no voto, pero avalo a los compañeros como moderador. Gracias a los tres. Buenas noches y hasta el próximo jueves.